no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Iniciamos! Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único... Hola a toda la gente que nos sigue a través de Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bueno, pues como cada semana tu programa Salud y Algo Más. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, tema de el asma. Así es, mi estimado Israel. Muchísimas Doctor, gracias. Bienvenido ya de casa, ya. Así me siento, fíjate. Yo ya me siento ya que voy a llegar a cobrar nómina, yo creo. Ah, claro. Porque ya, pues es mi cuarta vez ya que vengo aquí con ustedes. Creo que sí. Creo que sí. ¿Cuarta o quinta, doctor? Cuarta. No, tercera o cuarta, no más de 4. No más de 4. Oh. Pero, no, yo feliz de la vida, ya sabes. Cuando gustes aquí andamos siempre que gustes. Ok, perfecto, doctor. Bueno, pues ahora sí que vamos a... Me da así que mientras la gente siga pidiendo, nos seguimos trayendo. Como Don Chente. Ah, claro, mientras la gente aplauda, así sigue es, cantando. Exactamente, así es. A ver, doctor, tema de el asma. ¿Por qué es o me dicen que es más peligroso que otro tipo de enfermedades? Fíjate que mira, el asma bronquial es el nombre completo, nombre correcto de esta enfermedad. El asma bronquial es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de enfermedad crónica, como la vez pasada que estuvimos hablando de diabetes, quiere decir que es una enfermedad que no tiene cura como tal. Wow. No tiene cura. Es una enfermedad de las enfermedades crónicas, es relativamente común. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 300 millones de personas padecen asma en todo el mundo. Es una de las enfermedades crónicas más comunes. Tiene diferentes factores que son los causantes. Los síntomas en general son como muy clásicos. La persona en general tiene una dificultad para respirar. Son episódicos, son ataques los que le dan, como se conoce coloquialmente un ataque de asma, y puede ser debido a diferentes factores. ¿A quién ataca más? ¿A los niños, jóvenes, adultos, edad media? Fíjate que en general el diagnóstico del asma se da en las etapas tempranas de la vida. En la actualidad, uno de los factores que sabemos que es ampliamente causante de un episodio de asma o incluso que nos lleva al diagnóstico de asma son las enfermedades causadas por factores alérgicos. Y normalmente el sistema inmunológico es más inexperto en el caso de los niños y son más frecuentes que puedan llegar a presentar este tipo de episodios alérgicos que nos detonen o nos disparen un episodio de asma, y ya con eso va orientando al médico para llegar al diagnóstico final del asma bronquial. Wow, no, pues a ver, mi gente, si tienen ahí preguntas, todos los que nos vayan a empezar a ver en vivo, déjenme sus preguntitas porque se había pedido el tema. Por uno por otro no lo habíamos podido traer, pero bueno, ahora que está, vamos a preguntar todo. De hecho, yo ando ahí ya con la... Esperemos que no sea asma. Esperemos que no, también. Era lo que le iba a preguntar, doctor. Creo que ahorita que dijo usted alergias. Hay gente que tiene alergia a los gatos, al polvo, creo que hasta una pobre cucaracha. Sí, mira, en general una alergia es, para ponerlo en términos sencillos, es una respuesta exagerada de nuestro organismo ante un estímulo. Nuestro organismo está diseñado para responder ante los diferentes estímulos. Por ejemplo, si hace calor, ¿qué te pasa? Te deshidratas. ¿Cómo te deshidratas? ¿Qué pasa? Sudas. Exactamente. O sea, esa es una respuesta de tu organismo ante un estímulo externo. Por el contrario, si hace frío, ¿qué te pasa? Me da gripa. Lo primero que te pasa es, ¿empiezas a qué? Se me tapan las fosas nasales. Empiezas a temblar. Sí, también El temblor es una respuesta del cuerpo para generar calor por medio de fricción. O sea, nuestro cuerpo responde a muchas cosas. Estás dormido, te prenden la luz en la cara y luego cierras los ojos o te tapas los ojos, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todas esas son reacciones que nuestro cuerpo tiene, digamos, de forma, digamos, preprogramada, por decirlo de una manera. Como autodefensa. Exactamente, sí. Son diferentes sistemas que nuestro cuerpo tiene para defenderse o para responder ante estímulos. Una alergia como tal es una respuesta exagerada ante un estímulo externo. O sea, nuestro cuerpo responde más
de lo que fuera necesario responder ante dicha situación. Por ejemplo, el polvo, el polen, como tú mencionabas, el pelo de algunos animales. Las versiones sencillas de las alergias serían, por ejemplo, la rinitis, es decir, es aquella enfermedad alérgica en la cual hay un poquito de escurrimiento nasal, o como tú mencionas, te tapa la nariz, o hay congestión, o puede haber, por ejemplo, lagrimeo, o en el caso de las personas que son alérgicas al tacto en su piel, pues le salen ronchitas, da comezón, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del asma, estas partículas o estas sustancias que pueden ser potencialmente alergénicas llegan, pero hasta lo profundo de las vías respiratorias, que siempre llegan, pero en este caso nuestros bronquios son los que reaccionan de manera, digamos, exagerada o descontrolada, provocando dos cosas. Número uno, todo nuestro cuerpo está forrado de músculos, nuestros bronquios también están forrados de músculos, y entonces el músculo del bronquio se contrae, provocando que entonces el bronquio se cierre. Y además lo que no se termina de cerrar, la parte interna del bronquio se inflama como parte de respuesta a ese estímulo externo, y eso es lo que provoca un episodio o un ataque de asma. Wow. ¿Cuánto puede durar un ataque de asma? Desde momentos hasta días. Hay lo que llamamos, por ejemplo, en urgencias, un estado asmático. Un estado asmático es una condición clínica de urgencia que se tiene que atender en un hospital en el cual el paciente, por más medicamentos, por más inyecciones, por más nebulizaciones, no logra romper el espasmo de los músculos de los bronquios. Y entonces, ya en situaciones un poquito más extremas, el paciente incluso puede llegar a requerir el apoyo de oxígeno por medio de puntillas nasales o por medio de una mascarilla de oxígeno, o incluso hasta requerir ser intubado, porque no se logra que ese bronquio se abra, y al no lograr que el bronquio se abra, entonces el paciente comienza a perder o a disminuir el porcentaje de oxígeno que hay en su sangre, y eso puede traer, en el menor de los escenarios, algunas complicaciones por daños a los tejidos, pero en el peor de los escenarios, hasta la muerte. Wow, ¿y cuáles son las recomendaciones para la gente que tiene por ser una persona asmática en su casa? Fíjate que eso es muy importante. El asma es una de las enfermedades hasta cierto punto, entre comillas, noble, que puede llegar a tener incluso un control sin necesidad de medicamentos, cosa que con otras enfermedades crónicas es un poco más complicado. ¿Cómo se llega a este punto? Con el control de los factores que potencialmente puedan provocar un episodio de asma. Por ejemplo, el tratamiento del asma normalmente tiene que llevarlo el médico especialista en esto, es el neumólogo, que es el especialista en los pulmones. Ese es el médico, vaya, digamos, de cabecera. Se puede apoyar con, por ejemplo, el alergólogo, como te digo, muchos de esos factores son de tipo alérgico. Incluso en otras ocasiones hasta el otorrinolaringólogo también puede apoyar. Cuando se determina qué es lo que le está provocando a esta persona los episodios de asma, ya sea, por ejemplo, el pelo de animal o el polvo. Por ejemplo, aquí que tú tienes alfombra, es una forma muy fácil de acumular polvo. Muchas personas, por ejemplo, acostumbran tener en las habitaciones muchos libros y cosas por el estilo. Eso también acumula polvo y puede acumular incluso hasta humedad. Cuando se determinan los factores que a esta persona le dispara un episodio de asma, lo primero que tenemos que hacer, pues, es quitar esos factores. ¿De acuerdo? O sea, si es el polvo, pues procura mantener limpio. Si es un animal que no entra a tu habitación, o ya en el peor de los casos, pues tristemente, pues tener que deshacerte del animal. Pero sí hay que primero determinar qué es lo que causa un episodio asmático en esa persona y entonces atenderlo. Porque incluso a veces hasta los olores fuertes, el perfume de una persona, el limpiador que se usa en el piso para trapear, el cloro puede disparar en una persona muy sensible un episodio de asma. Wow, qué interesante, digo, saber todo esto, porque ahora sí que desafortunadamente por no tener el conocimiento de esto, se te puede ir alguien, la verdad. Sí, ya las situaciones en las cuales un paciente puede llegar incluso a perder la vida no son las más frecuentes. Sin embargo, es un riesgo latente que está presente. Incluso, por ejemplo, igual voy a meter un poquito la pata con esto. Existe, y lo puede consultar cualquier persona en internet, lo que se llaman las guías GINA. De hecho, es la guía GINA. GINA por sus siglas en inglés, GINA. Es un documento un poquito extenso, bueno, más o menos son 35 páginas. Okay. Es la guía sobre cómo nosotros como personal de salud podemos atender o desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el pronóstico a un paciente con asma. Pero
por ejemplo, para las personas que viven con un paciente asmático en casa, tiene algunos puntos de recomendación que les pudieran servir, como esto que yo te mencionaba, ¿no? Mantener la casa limpia, cuidado con las mascotas. Lo que mencionabas de las cucarachas, efectivamente, una de las recomendaciones, por ejemplo, que viene en la guía Gina es no buscar que nunca haya restos de alimentos en la casa. O sea, basura de comida, porque eso atrae a cucarachas y se ha demostrado que la presencia de las cucarachas o el excremento de las cucarachas puede disparar un episodio de asma. Entonces, Wow. siempre acérquense con su médico, lo que siempre les decimos, siempre acérquense con su médico, será quien pueda darles las recomendaciones, pero vaya, una lista un poco más precisa podría hacer esto y cualquier persona se puede meter a Google, buscar guía Gina, Gina, digo, son las siglas en inglés. Es un documento técnico más enfocado a personal de salud, pero tiene puntos, cuando menos en cuestión de las recomendaciones, muy sencillos que cualquier persona puede seguir. Wow, doctor. Cuando ya la persona tiene medicamentos, usan el famoso tubito ese de spray. Así ¿Cuál es. es la función del spray en sí? Va, mira. En cuestión del tratamiento del asma, las medidas generales como las que ya mencionamos ahorita, esa es parte del tratamiento. El tratamiento se enfoca en, digamos, dos vertientes. Número uno, el prevenir un episodio asmático. ¿Okay? Es decir, las formas de evitar que te dé un ataque de asma en ese momento, esa es una de las vertientes del tratamiento. Y ese se puede hacer con medicamentos, por ejemplo, por vía oral como tabletas, o se puede hacer con este tipo de sprays que tú mencionas. Hay de dos tipos. Por ejemplo, están los sprays con medicamento esteroideo, que esos son inhalables, pero el clásico, digamos, como tú mencionas, el del tubito azul, Ajá. ese es el más común, es el salbutamol. Ese medicamento se llama, o ese tipo de medicamentos son de rescate. Es decir, son para que la persona los utilice en el momento en el que está teniendo un episodio de asma. Entonces, la función es, el tratamiento se enfoca en dos líneas, prevenir un episodio de asma y atacar un episodio de asma cuando se presenta. Wow. Bueno, vamos a irnos primero a un breve corte comercial y si quieren saber ustedes cómo prevenir y cómo atacar, pues no se vayan y regresamos. Vamos a comerciales. ¿Te gustaría contar con tu propio programa en vivo? Te invitamos a formar parte de esta gran familia de Sintoniza Sin Fronteras. Estamos en Tijuana, en la colonia Independencia. Somos una productora y centro de emisión de videos en vivo. Contamos con opciones para asociaciones civiles, pequeñas y medianas empresas, emprendedores y para público en general. Te podemos ayudar a hacer tus sueños realidad. Recuerda que lo único imposible es aquello que no intentas. Regresamos después de este corte comercial y bueno, estábamos en cómo atacar o prevenir el asma. A ver, doctor, ¿cómo lo más rápido? Prevenir. Ok, mira. Como tal, prevenir la enfermedad es un poquito complicado. Ajá. Normalmente la enfermedad tiene cierto factor, digamos, de tipo genético. Sí. Es decir, por ejemplo, tú ahorita que mencionabas que tener alergias, ¿no? Ajá. Pudieras tú, por ejemplo, presentar un problema de rinitis alérgica, es decir, el escurrimiento, la congestión que mencionabas hace un momento. Esa es como una versión simple de las alergias, pero se ha visto que muchos de los pacientes asmáticos tienen en el historial de su familia personas con alergias. Por ejemplo, si tú tienes hermanos, si tus hermanos tienen hijos o si tú tuvieras hijos, como tú padeces alergias, existe un porcentaje importante de probabilidad de que tus hijos o tus sobrinos también presenten alergias. Es decir, alergia a algún medicamento, alergia al pelo de animal o incluso asma. ¿De acuerdo? O sea que el asma puede ser una enfermedad hereditaria.
Hasta cierto punto sí. Te digo, lo que pasa aquí es que, vamos a ponerlo así de una forma simple, hay un gen alterado donde viene la carga genética, valga la redundancia, donde dice que tú vas a ser alérgico, y entonces se puede presentar de diferentes maneras en diferentes miembros de la familia. Entonces, en algunos se presentará como rinitis, en otros se presentará como sinusitis, en otros se presentará como alergia a los mariscos y en otros más como asma, por ejemplo. Wow, no, pues sí está muy interesante, la verdad. Y ahora sí, ¿cómo lo atacamos? Mira, ¿Cómo le aquí damos batalla? normalmente digamos que los primeros esbozos del tratamiento o las primeras sospechas del tratamiento, perdón, del diagnóstico de asma, incluso puede ser hasta en el hogar. Los síntomas clásicos son la persona estaba limpiando, o el niño o la niña estaba recogiendo su cuarto y había mucho polvo, o estaba usando algún limpiador y el limpiador olía muy fuerte, o estaba realizando actividad física, estaba corriendo, estaba jugando y de repente le empieza un ataque de tos y un ataque de tos y un ataque de tos que no se quita. El papá, la mamá se acerca a revisar qué pasó y le escucha como que le silba o le pilla el pecho. Es uno de los clásicos que llegan los papás a consulta. Normalmente llegan primero a la consulta de medicina general, como con tu servidor, y dicen, es que el niño estaba jugando, estaba corriendo, estaba ayudándome a limpiar o a recoger algo y tosía y le pillaba el pecho, dicen. ¿Okay? ¿Eso por qué se produce? El silbido se produce por una fricción en el aire. En este caso la fricción es a nivel de los bronquios. Y entonces puede incluso llegar a ser audible. Entonces ya nosotros como médicos generales ya sospechamos del diagnóstico de asma con base en los síntomas. Interrogamos a la familia. ¿Usted tiene algún familiar alérgico? No, pues que sí, que mi papá o que yo mismo soy alérgico a la penicilina, o incluso el niño es alérgico a la penicilina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya eso nos va orientando. Podemos nosotros como médicos generales dar un tratamiento inicial y entonces hacer la respectiva derivación, ¿no? Donde ya el especialista probablemente confirmará el diagnóstico que nosotros como médicos generales Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no... Regresamos nuevamente a su programa Salud y Algo Más. Estaba explicando el doctor aquí cómo atacar, creo, el asma. Sí, como mencionaba hace un momento, normalmente el médico general o el médico familiar, en el caso de instituciones como el IMSS, somos los que hacemos el diagnóstico temprano o la primera etapa del diagnóstico y podemos iniciar con un tratamiento base, ¿no? Ya después se hace la debida referencia al neumólogo como mínimo, como te mencionaba, y ya entonces se puede confirmar el diagnóstico y ya establecer un tratamiento para ir buscando las metas. ¿A qué nos referimos con metas? Por ejemplo, podríamos pensar que nosotros como médico, nuestra meta es que el paciente ya no sufra un episodio de asma o que ya no tenga otro ataque de asma. Correcto. Pero pues eso es hasta cierto punto sencillo. Pero hay que ver también nosotros como profesionales las metas del paciente. Por ejemplo, imagínate que el paciente sea un deportista profesional y que cada vez que esté haciendo deporte le va a estar dando un ataque de asma, pues entonces ahí tenemos que escuchar también la meta del paciente. ¿Sabe qué, doctor? Yo quiero regresar a continuar con mi deporte. Ajá. ¿Se puede o no se puede? Entonces, si eso es lo que busca el paciente, entonces probablemente ya aquí el especialista dará un tratamiento mucho más específico para que el paciente pueda conseguir esas metas que se proponen, ¿no? O sea, seguir haciendo su actividad física normal, profesional incluso, sin que esto contravenga con la enfermedad que ya fue diagnosticada y que el paciente ya se le está tratando en ese momento, pues.
Ok, entonces una persona con asma puede llevar una vida normal que cualquiera siempre y cuando siga su tratamiento. Exactamente, así es cuidarse, digamos, en los factores caseros que mencionábamos hace un momento, cuidarse con su seguimiento médico habitual y pues con sus medicamentos. ¿Hay alguna alimentación especial para esta gente que tiene asma? Específicamente hablando, no, simple y sencillamente sería evitar aquellas sustancias o aquellos alimentos que pudieran ser potencialmente disparadores de un episodio de asma. Por ejemplo, Picante. los picantes, algunos tipos de condimentos y cosas por el estilo, pero fuera de eso, A una persona que padece asma, le puede detonar su asma si alguien está cocinando con cosas así, no sé, muy picantes o eso por los olores. sí pudiera ser. Como te digo, algunos tipos de olores fuertes pueden llegar a desencadenar o a disparar un episodio de asma. Entonces sí, por ejemplo, hay muchos condimentos como el ajo o la sal de ajo que pueden llegar a despedir muchos olores que en general pueden ser bastante agradables, pues, pero a una persona muy sensible de su sistema inmunológico, de sus vías respiratorias, sí pudieran desencadenarle un episodio de asma. Ok, me preguntaban también por qué el asma es más notoria de noche que de día. Muy buena pregunta y tiene una respuesta. Qué bueno. Sí, tiene una respuesta. Eso es lo importante, que tenga una respuesta. Efectivamente, mira, se ha demostrado que en muchas de las ocasiones lo que llega a disparar un episodio de asma es el frío. Ajá. Y normalmente las temperaturas más bajas las tenemos durante las últimas horas del día o las primeras horas del día. Entonces sí, un paciente que ya tiene un diagnóstico de asma o incluso que tenga un primer episodio de asma puede ser que lo haya tenido durante la noche o a las primeras horas de la mañana. Es decir, 10, 11, 12 de la noche o 3, 4, 5, 6 de la mañana el primer episodio de asma por el aire frío que se respira a esas horas o incluso en algunas ocasiones o en algunas zonas con mayor humedad. Sí, porque me preguntaban que, bueno, hay pacientes que le digo tienen asma y dicen que les pega insomnio. O sea, no pueden dormir de que les molesta demasiado el asma para las noches. Y en el día pues andan como si nada. Exactamente, así es. De hecho, es una de las probables o posibles complicaciones que se mencionan en las guías internacionales que puede provocar el asma, problemas de insomnio, porque el paciente está bien todo el día, así como tú mencionas, y en la noche es uno tras otro ataque de asma, sobre todo en esta época del año que es más frío. ¿A ellos se les puede prescribir medicamentos para dormir o es peligroso? Es que aquí el problema no es que el paciente no pueda dormir como tal, o sea, el paciente no padece insomnio, Ajá. ¿ok? Sino lo que el paciente padece es asma, el término que usamos es exacerbamos, que se exacerba, es decir, o sea, que se incrementa durante la noche. Entonces, ahí lo que nos está dando la pauta es que el control no está siendo probablemente el adecuado o en casa o en la cuestión del tratamiento médico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que les dicen, ¿sabes qué? Los ácaros de tu cama, necesitas cambiar las sábanas y aspirar tu cama todos los días, o necesitas, pues deshacerte de tu mascota, o, por ejemplo, una de las recomendaciones ya un poco más, digamos, costosas o complicadas podría ser usar filtros de aire en la casa. ¿Okay? Y eso implica comprarlo, obviamente, ¿no? Sí, sí, Implica comprar un purificador de aire y estar cambiando el filtro constantemente. Las personas que tienen, por ejemplo, aires acondicionados en casa, igual hay que estar cambiando los filtros constantemente, o que tengan ventilación, hay que estar cambiando los filtros constantemente. Entonces, implica, si la persona está padeciendo muchos ataques nocturnos, quiere decir que hay más cuidados que esa persona podría hacer y no está haciendo, o que el tratamiento, o no está respondiendo de forma adecuada al tratamiento médico, o algo más se puede hacer por esa persona con base en su tratamiento médico. Ok, creo que Camila tenía por ahí algunas imágenes, si nos las puedes ir pasando, Camila, porfa. Esta es una imagen clásica de un paciente con asma, donde en un episodio un poquito más fuerte, es muy común que un paciente asmático o los papás de un niño con un diagnóstico de asma tengan pues su nebulizador en casa. Otra de las recomendaciones muy importantes, por ejemplo, siempre tener por escrito un plan de respuesta al asma. Por ejemplo, si es papá o mamá el que padece el asma, tener por escrito, si me llega a dar un ataque de asma, tienes que hacer número 1, esto, número 2, esto, número 3, esto, etcétera, etcétera, pero por escrito. No es como que en ese momento la persona asmática estarte dando indicaciones de qué hacerle, pues imagínate, no puede ni respirar, menos va a poder hablar. Entonces, sí es muy importante que el paciente asmático tenga en su casa la guía por escrito de qué es lo que hay que hacer en caso de un episodio de asma, porque por ejemplo,
vamos a suponer que es un chico de 13, 14 años, que los papás se dan la libertad de dejarlo solo o con amigos porque ya está grande y se sabe cuidar, pero de repente llegan visitas, le da un ataque de asma y la visita se estresa también y no sabe qué hacer. Entonces, el hecho de tener un plan por escrito nos da la seguridad de que si a mi paciente o a mí mismo me da un ataque de asma, estando en presencia de alguien que no sabe cómo tratarme, ok, va a poder ir y voltear a ver esa lista y decir, ok, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Entonces es muy importante eso. Y sí, como te digo, casi todos los pacientes con asma tienen sus nebulizadores en casa por cuestiones de seguridad o de necesidad. Sí, ahorita que dijo lo de los aires acondicionados, para ellos es viable ponerles por sí un calentón para que no sientan el frío de la noche. Pudiera ser viable en cuestión de lo que se refiere al frío. Ajá. Pero el detalle con los calentadores es que muchas veces también tienden a resecar mucho el aire de las habitaciones. Y el hecho de que el aire se reseque también puede provocar o disparar un episodio de asma. Aquí en este tipo de situaciones quizá pudiera ser más recomendable que las habitaciones o la habitación donde duerma la persona con asma tenga aislamientos térmicos. O sea, que la habitación siempre pueda mantenerse calientita sin necesidad de utilizar este tipo de aparatos. Por ejemplo, que la habitación, buscar una habitación que todo el día le dé el sol Órale. para que se mantenga caliente todo el día y no esté tan fría por la noche. Por ejemplo, pudiera ser una mejor opción en lugar del calentón. Wow, no, pues sí está algo crítico. Creo que ahí nos pusieron otra imagen. Sí, esos son los síntomas clásicos o algunos de los síntomas clásicos de un episodio de asma, que es la insuficiencia respiratoria, es decir, la dificultad para respirar. Principalmente es la dificultad para exhalar, o sea, para sacar el aire. Hay tos, es un síntoma muy clásico. Como mencionabas hace rato, las noches son uno de los episodios más comunes. Entonces ahí menciona la imagen tos nocturna, respiración sibilante, este pillido que se escucha, digo, en las personas, este silbido que se escucha en el pecho de las personas y una sensación de opresión en el pecho. Pues literal una opresión porque, como te mencionaba al principio, los músculos se contracturan, se tensan a nivel de los bronquios y es lo que dispara el ataque de asma. Entonces, esos son síntomas muy, muy clásicos de un episodio o de un ataque de asma. Pregunta, ¿el asma es contagiable? No. Absoluta y totalmente no. Nada, en absoluto no pasa absolutamente nada. Vivir con una persona con asma no implica que tú vayas a presentar o a contagiar en algún momento el asma, porque te digo, es una enfermedad que está relacionada con factores internos propios tuyos que ya vienen desde el momento de tu concepción y tu nacimiento. Podría ser, por cierto, en mi caso que ya me está empezando a dar lo de la gripa y eso, podría ser que en algún tiempo se pueda esta gripa convertir en asma. Difícilmente, pero por ejemplo, sí está comprobado que una persona asmática debe tener mucho cuidado con las infecciones de vías respiratorias altas, incluyendo las virales, o sea, como un simple resfriado, porque este tipo de enfermedades pueden disparar los episodios de asma también. Es decir, si yo tengo en casa a un familiar o una persona que padece asma, pues estar cuidando que no se vaya a enfermar, y las personas que convivimos con él, si nos enfermamos, limitar nuestro contacto con esta persona, pues para evitar que yo pueda llegar con un resfriado y provocarle a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa un ataque de asma porque yo vengo con un resfriado. Ok. O sea que un simple beso puede ser un contacto para que esta persona contraiga una enfermedad, por así decirlo, un Sí, virus de la gripa, por así decirlo. El virus del resfriado simplemente, y ese virus del resfriado complicar el episodio de asma que está teniendo o los episodios de asma que esta persona puede llegar a desarrollar. Wow, a ver, creo que hay otra imagen, doctor. Es un poquito de lo mismo lo que te mencionaba acerca de los síntomas, esos ataques de tos, disnea, que es esa dificultad precisamente para respirar, los silbidos que se escuchan a nivel de los pulmones o a nivel del pecho y esta sensación de que el pecho, se comprime o se aprieta. Siguiente cabina. Este es un poco más como del mecanismo por el cual ocurre esto, que es lo que te mencionaba hace rato. O sea, normalmente la vía de acceso, la vía de entrada va a ser la nariz o en su defecto la boca, por la cual van a entrar estas sustancias, estos olores o estos microorganismos que puedan generar esta reacción exagerada o esta reacción alérgica en el cuerpo. Cuando estos microorganismos llegan a nivel de los bronquios, entonces en la imagen de arriba, por ejemplo, de las de color rojito, podemos ver cómo estaría un bronquio normal. Y en la parte de abajo vemos cómo se va cerrando este bronquio debido a, uno, la compresión externa que recibe por los músculos que están alrededor de los bronquios, que es músculo liso,
que es un músculo que nosotros no podemos dominar o controlar como el de nuestros brazos o el de nuestras piernas, y además la parte interna del tejido se inflama, incluso puede haber un poco de secreción como en la imagen que tenemos. Entonces eso complica más todavía el paso del aire hasta el último punto de los pulmones. Wow. Bueno, yo he tratado, cuando me acuerdo ya no lo controlo, pero ¿qué es por donde normalmente respira más la boca? ¿Por la boca o por la nariz donde respira la gente? Nuestra maquinita de respirar es la nariz. O sea, ahí aunque no te des cuenta, la nariz está respirando por sí sola. Exactamente, así es. Ya cuando con el cerebro se conecta y ay, tengo que respirar. Así es. Tenemos en la parte posterior baja del cerebro lo que es lo que llamamos como tal el centro respiratorio, que es el encargado de coordinar la respiración. Aunque tú estés pensando en otra cosa o estés trabajando o lo que sea, tu cerebro tiene su botón automático, su control automático, piloto automático de respiración, exactamente, que también tiene la capacidad de responder ante situaciones negativas, como por ejemplo si tienes la nariz congestionada y cambiar la respiración a oral, o sea, es decir, que empieza a respirar por la boca, igual, aun cuando tú no te des cuenta, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque en la nariz tenemos filtros. Número uno, pues tenemos los pelitos que en la nariz, son un filtro, una barrera. El moco es otro filtro u otra barrera que precisamente impide que estas sustancias lleguen a pasar hacia nuestra garganta o hacia nuestros bronquios. Si se obstruye y empezamos a respirar por la boca, aquí ya no hay ninguno de esos filtros, porque la boca no está diseñada como tal para ser nuestra vía principal de respiración. Entonces sí puede llegar a aumentar la probabilidad de alguna de estas complicaciones como el asma que mencionábamos. Wow. Ay, creo que aquí hay otra imagen, doctor. Sí, es la visión que te mostraba ya, digamos, ahora un poco más a detalle en la imagen anterior. En esta vemos cómo estaría de manera normal un bronquio, así todo abierto, bonito, rosita, y del lado opuesto de la imagen está el bronquio. Si te fijas, ya se nota que está comprimido el músculo, está apretando las ramas del bronquiolo, que es la parte más chiquita del bronquio, y aparte la sección interna del bronquio se ve roja, se ve inflamada, y podemos observar la secreción que te mencionaba hace un momento. Es un bronquio o un bronquiolo en situaciones normales y en un episodio de asma, cómo cambia la apariencia de esta estructura en el cuerpo. Wow, no, pues ahora sí que qué interesante. Pero vamos a hacer un breve corte comercial y regresamos. Vamos a checar si hay preguntitas de ustedes y volvemos. No se vayan. De parte de la Administración, Cuerpo Técnico y todos los colaboradores de esta gran familia, Sintoniza Sin Fronteras, deseamos que estas fechas decembrinas sean de paz, amor, prosperidad y que todos sus deseos para este 2020 se hagan realidad. Recuerden que lo único imposible es aquello que no intentan. Sintoniza Sin Fronteras te desea una feliz Navidad. ¡Ho, ho, 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 ho! Regresamos después de este corte navideño y vamos a romper un poquito con el tema. Doctor, cambiando de tema, ¿qué va a hacer para Navidad? Pues Ando de chismoso. No, absolutamente nada. Pues vamos a pasar aquí en Tijuana, la Navidad, ahí con mi familia, mi esposa, y pues la familia de mi esposa. Y pues para Año Nuevo parto. Ay, Sí, por cierto, todos mis amigos, si me están viendo por allá, los visito en Año Nuevo, voy a Nayarit. Ah, mira qué Yo bonito. soy de allá. Yo soy de allá, entonces me voy a pasar Año Nuevo a Nayarit con la otra parte de mi familia. Ajá. Y voy a andar allá aprovechando que tengo una semanita de vacaciones, pues vamos a irnos para allá. Digo, Navidad la voy a pasar aquí y Año Nuevo lo voy a pasar allá. Ah, mira, Porque pues qué interesante. tengo 2 años y medio ya sin ir para allá, entonces ya No, me ya. extrañan y me exigen. Ah, justo de ir innecesario. Así es, Ahora exactamente. cumples o cumples. Sí, sobre todo mi mamá es la que me dice eso. Pues, saludos, al rato me va a ver probablemente.
y me va a regañar. En la noche que hable con ella me va a regañar, me va a jalar las orejas, pero no me importa, ya la mencioné. Saludos, ma. Ya dije. Sí, la madre es lo más importante en la vida de cada uno, ¿cómo no? Ese ser que nos da la vida. Y bueno, y pues en cuestión del aumento, creo que vamos a recuperar parte de lo que bajamos, ¿no, doctor? Yo espero que no. Ya ahí, ya también mi nutrióloga me dio algunas recomendaciones para no recuperar lo que hemos perdido durante el año, no perder lo avanzado, entonces... No saber sobre los tamales, el pavo, sí, la pues, pierna. sí vamos a comer, pero todo con moderación. Esa es la clave, nada más la moderación. Ok. Digo porque, y más si va para allá, para usted, para ellos, pues su pueblo hacen comida más rica para el sur allá, no sé por qué. Sí, de hecho ahí probablemente, ya voy casado por 2 o 3 cosas, los camarones obviamente, pues allá se come muy rico el marisco, entonces obviamente hay que aprovechar el viaje para allá, sí, claro, y que no es de todos los días, pero sí con moderación todo para no arrepentirnos ya a la vuelta de año, ¿no? A la vuelta de, entre el 20. Ay, Sí. bajé 8, pero subí 5. Sí, exactamente, no queremos eso, entonces ya, hay que controlarnos en ese sentido. Ok, no, porque voy a ver si persigo el pavo, a ver Muy si lo bien. alcanzo. Muy bien. Aunque es el pavoroso plato de frijoles, pero bueno, ahí vamos a ver El qué. chiste es pasarlo en familia, pasarlo Sí, contento, pasarlo bonito, la verdad. sano en cuestión de no estar enfermo y sano en cuestión de la convivencia que se lleve en la casa, ¿no? Ah, sí, claro. Bueno, pues ahí ya Cabina nos volvió a retomar el tema, como decía, ya, dejen de platicar. Ya dejen echar el chisme, vamos a seguir con el tema. Pónganse a muy trabajar. bien. Sí, ya sé. Aquí vemos otro ejemplo de lo que pasa en condiciones normales. Como vemos ahí en la imagen, está el bronquio con la estimulación esta externa que te mencionaba hace un momento y pues llega a producir que este bronquio se cierre, se inflame e incluso puede llegar a haber un poquito de secreción. El asma es la misma intensidad para cualquier edad o conforme vamos aumentando en edad va siendo más intensa. Fíjate que en general, en la gran mayoría de los casos, o en un porcentaje importante al menos de los casos, el paciente con asma, como vemos en la imagen que está ahí exponiéndose ahorita, empieza a edades muy tempranas, pero muchas veces, a medida que el paciente va creciendo, que se va madurando su sistema inmunológico, los episodios se hacen cada vez más esporádicos y más esporádicos y más esporádicos, incluso llegar al punto de desaparecer. Wow, Pueden llegar a regresar ya en etapas posteriores de la vida, digamos después de los 50, 60 años, o ya cuando la persona es bastante más mayor, puede llegar a regresar, sobre todo si, por ejemplo, la persona se dedica o se dedicó a trabajar en lugares con mucho humo, por ejemplo, cocinas, asadores, algo por el estilo, o, por ejemplo, si la persona trabajaba con sustancias químicas, o si tenía o tiene este terrible hábito, pues el de fumar. En ese tipo de episodios o en ese tipo de situaciones, la persona puede no perder nunca los ataques de asma o puede volverlos a presentar ya en etapas adultas. Aunque tenga durante, digamos, su juventud un reposo de los ataques de asma, incluso de la necesidad de utilizar el medicamento, la persona sí puede llegar a después presentarlo. Y en ocasiones, sí, para los adultos mayores pudiera ser un poco más grave. Wow, ahora sí que interesante. Ahí nos cambiaron de imagen, ándale. Gracias, Cabina, por hacerla más grande. Sí, esos son algunos de las sustancias o de las cosas que pueden llegar a disparar un episodio de asma. Por ejemplo, los ácaros del polvo, estos son muy comunes en las sábanas, en las cobijas, en las fundas de almohada. Y son por eso, asquerosos, dicen. sí, por eso es muy importante que la persona que vive con alguien con asma o la persona que es asmática como tal, utilice todo este tipo de ropa de cama hipoalergénicos. Cambiarlos con relativa frecuencia la ropa de cama y además ¿Qué tan relativa, aspirar. doctor? Mira, por cuestiones de O salud se recomendable. recomienda que sea al menos una vez por semana. Una vez ¿Okay? más. O sea, al menos una vez por semana. O sea, digamos, por ejemplo, los viernes, cambiar sábanas, fundas, colchas, cobijas, toda la ropa de cama. Incluso no tenderla en automático. Por ejemplo, dejar que se oríe, como dicen las personas mayores, o que se ventile. Incluso que le dé un poquito la luz del sol. Es recomendable y sí ayuda bastante. A lo mejor una persona con asma tendría que cambiarlo a lo mejor 2 veces por semana para evitar la acumulación de estos organismos, de estos pequeños bichitos que son microscópicos y que se encuentran pues en las camas de todos nosotros. Eso es bastante habitual. En el mayor de los casos, ¿qué es lo que pueden provocar los ácaros aparte del asma?
Ya en situaciones muy extremas podrían llegar a provocar también algunas infecciones de la piel, algunas infecciones de ojos, de oídos o infecciones a nivel de vías respiratorias, pero lo común son enfermedades de tipo alérgicas. Wow. Eso es lo más común que llegan a presentar los pacientes que no tengan el cuidado de estar haciendo estos cambios de la ropa de cama y la acumulación de los ácaros puede llegar a provocar. Sí, pues digo, imagínese alguien que duerma, digo, no voy a decir quién eres, pero alguien que duerme durante un mes en la misma cama sin cambiar las sábanas, ni cobijas, ni nada. Vamos a llamarlo valiente. Ándale. Para no usar No, otros términos, valiente vamos a llamarlo o- valiente. Sí, porque digo, no saber lo importante que es, digo, las enfermedades que se está acumulando por sí solo. Sí, eso es un factor de riesgo y es una situación poco higiénica en general. La verdad que sí, que yo no Sí. sé cómo aguantas dormir en esa cama cada vez. No, es que es muy económico, es nada más lavas las conchas una vez al mes. No, pues te ahorras en jabón, Pues pero sí. no te vas a gastar en medicamentos. Dios no lo Exactamente, ahí quiera, se compensa el ahorro o el gasto, como lo quieras ver, ¿no? Ujú. Ahí tenemos otros factores, por ejemplo, los fármacos, algunos tipos de medicamentos pueden llegar a provocar episodios de asma, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, no voy a decir la marca, pero es el que más usan todo el mundo para el dolor de cabeza, ese es Ajá. lo que contiene es ácido acetilsalicílico. El cigarrillo, ya mencionamos, Ajá. si la persona, por ejemplo, un paciente asmático vive con alguien que fume, Fuma. pues hay que correr a la persona que fuma o tiene que dejar de fumar. Son las dos opciones que puedo ofrecerles. La contaminación atmosférica, eso es algo que a lo mejor nosotros como tal no podemos, digamos, controlar, pero sí cuidar que la persona se exponga lo menos posible. Los cambios de clima, principalmente el frío, como mencionábamos ya hace un momento, las infecciones virales, principalmente las respiratorias, el polen, el pelo, el moho de las mascotas, los factores emocionales. Por ejemplo, una persona que sufre de asma, el estrés puede llegar a provocarle ataques o episodios de asma, Ay, el Dios. enojarse o peor todavía, una risa. Una persona que padece asma, el reírse a carcajadas puede dispararle un episodio de asma incluso. Wow, o sea que no le puedes contar chistes porque si no. Cuéntale chistes malos. Así ya no le disparas un episodio de asma. Cuéntale un chiste malo y ya con eso. Ok. Ok, y bueno, la exposición a algunas sustancias irritantes, como ya mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, el cloro, los aromatizantes, los perfumes, los colorantes o los olorantes de los limpiadores de piso o de los baños, por ejemplo, pueden llegar a desatar un episodio de asma en una persona sensible. Wow, no, pues ahora sí que son muchas cosas de la lista. Así es, sí. Bueno, pues ¿qué otras recomendaciones? Creo que ya se nos está acabando casi el tiempo, doctor. Y pues aquí tenemos algunas gente, sirve para si me ayuda con los aluditos ahí, creo Sí, que hay sí, sí. varias gente conectada ahí, viéndonos. Pues hay varias personas viéndonos. Saludos a Armida Méndez, a Saludos. Jacobi Yocupicio, Saludos. aquí mi estimado, un amigo mío dice que es buena información. Bueno, pues muchas gracias. Ay, claro, por eso traemos a los mejores. Sí, gracias. Saludos a Carla García Carlos y Carlita. a Minero Enríquez Yasmín, también que nos están viendo en este momento. Muchos saludos, muchas gracias. Espero que les esté siendo interesante el tema y de utilidad. Claro que sí, claro que sí. Y en especial al rato que me va a ver que le dije que me viera en vivo, malvada, Martita, porque por no andarme viendo en vivo, ya ve, se pierde la información, pero ahí la vamos a dejar para el rato que llegue usted y la vea. Bueno, pues, ¿qué más podemos aludir, doctora, a este tema? Pues como te digo, aquí ya nada más sería retomar las recomendaciones que hacíamos al principio. Ya mencionamos cuáles son la gran mayoría o los principales síntomas que puede desencadenar o que presenta un paciente con asma. Entonces, pues estar muy al pendiente, sobre todo en esta época de frío. Si sospechamos que algún niño o algún familiar que tengamos puede estar padeciendo asma y no esté diagnosticado, pues siempre llevarlo al médico es una muy, muy buena opción. Estar al pendiente de las recomendaciones que damos los médicos, estar al pendiente de los tratamientos, de los medicamentos que se indican, de los horarios y pues como te mencionaba, de estos cuidados que hay que tener en casa, ¿no? Aquí cuando se diagnostica una persona con asma, vaya, el equipo familia tiene que unirse, ¿no? O sea, todos tienen que estar a bordo. ¿Por qué? Porque esto implica que va a haber muchos cambios en la casa, muchos cambios en pro de mantener la salud de
de la persona que ha sido diagnosticada con asma, y entonces pues todos vamos a tener que poner de nuestra parte, ¿no? O sea, en cuestión de la parte que mencionamos de las mascotas, en cuestión de la limpieza constante, en cuestión del aseado de las camas, en cuestión del el plan familiar para un episodio de asma, un ataque de asma en alguna persona, etcétera, etcétera, etcétera. De los hijos de una pareja, doctor, uno puede ser asmático, 3 no, 4 sí, o cómo está el asunto. Mira, la probabilidad, eso ya es una cuestión de tipo genética y depende de diferentes factores. Por ejemplo, vamos a suponer que tú y tu pareja tienen o deciden tener hijos. Tú eres asmático y tu pareja no. Entonces, ahí la probabilidad de que tu hijo o tus hijos padezcan asma es del 50%. ¿Por qué? Porque mi información genética es 50% aportada por el padre y 50% aportada por la madre. Entonces, si el gen que llega o el gen que gana o el gen que termina de formar a tus hijos es el tuyo de asmático, pues existe una probabilidad mayor de que tus hijos lo padezcan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 4 hijos, la probabilidad es que 2 la padezcan y 2 no la padezcan. Ok. Creo que de camino te están... Ok, creo que ya se nos acabó el tiempo. Bueno. Yo quería preguntar más cosas, no se vale. Bueno, pero la próxima semana vamos a venir con más de estos interesantes temas, así que no se lo pierdan el de la próxima semana porque va a estar muy interesante. Enfermedades respiratorias, así como las que tiene su servidor ahorita. Pero bueno, no se vayan, recuerden, la salud no tiene precio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud